precisamente por esto mismo, por desobedientes, por tener un espíritu que no es el espíritu del Señor, espíritu de engaño. La palabra, si el mismo Jesús lo dijo en Juan, hacen de enemigos, se saltan el peñasco para no entrar por donde entran las ovejas, se autodenominan pastores, le dan golpes de estado a Dios, que fue lo que trataron de hacer en la Torre de Babel, que fue lo que trataron de hacer en el huerto de Adán y Eva, pero fueron los únicos. Ya yo expliqué eso, no fueron los únicos. Para la gloria y honra de Dios está en la Biblia. Entonces, si Dios te dio este talento de leer en ciencia, el que lees porque Dios te da ciencia para leer, no fue que aprendiste porque fuiste a clase, no, es que el Señor te dio el don de aprender. A unos más y a unos menos, pero el que le dio menos, porque algo más tiene que el que le dio hacer justicia. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Los vuelve a llamar mentirosos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantarnos hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, hay gente que tiene el corazón de piedra. Hay otros que dicen, yo soy tu papá, porque yo soy el pastor que aquí tú te congregas y aquí tú eres. Dime papá, yo soy tu padre espiritual. Si estás haciendo de papa, del papa católico. Lo adoptaste. No, nosotros ya fuimos adoptados. Hace rato somos hermanos de Cristo y hijos de Dios. No tenemos, dice la palabra, que no hagas cosas ni en el cielo ni en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y uno solo es otro Maestro, y es Cristo Jesús. Que podamos hablar en esto que el Señor nos regaló, para que lo podamos comprender. El tercer testamento, por el amor de Dios, el tercer testamento, el Espíritu de Dios, que es un Espíritu que es santo, que es pulcro, que no te va a decir mentiras, ni va a dejar que tú digas mentiras. Ahí está el tercer testamento. Tu padre no es Abraham. Abraham fue, ni tu madre es María. Tu madre se llama la iglesia de Dios, no la congregación donde tú vas. Es cuando tú tienes un corazón arrepentido, entregado a las cosas del Señor, no importa que peques, pero arrepiéntete de corazón. No te arrepientas, porque yo salgo como aquel cura en el Vaticano que entraba a los prostíbulos allá en el Vaticano, y le preguntan a los periodistas, pero si tú eres sacerdote, sí, pero yo con pedir perdón tengo. Pues tú puedes pedir perdón, pero ¿lo estás haciendo por corazón o son palabras repetidas, como también lo dice la palabra? Ay, Dios mío. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos árboles hay que no dan fruto? Y el árbol está ahí, y nos morimos de viejo, y el árbol sigue ahí, ni la borrasca ni nada lo tumba. Pero ese árbol no da fruto, ya tiene el hacha. ¿Y cuál es el hacha? El hacha es la palabra del Señor. Aquí está, te lo está recordando todos los días. No hagas lo que no se debe hacer, ni digas lo que no debes decir, porque eres un árbol sin frutos. Pueden 1000 personas hacer, mira, y gracias a mí, 1000 personas más o menos se han convertido al Evangelio. Sí, pero no fue por ti, porque tú estás ahí porque el Señor te puso ahí. Pero el arrepentimiento, tú no quitaste el arrepentimiento. Aquella persona pensó, voy a arrepentirme porque hay un Dios que me están diciendo que es el Dios que cura, que sana, que redarguye en Cristo Jesús y en su Espíritu, que es el mismo Dios que se transforma en lo que sea para darte bendición, no para darte maldición. Porque si estás en los caminos del Señor, las cargas, aunque sean pesadas, se hacen ligeras. Aunque el yugo sea muy pesado, tú lo vas a cargar junto con el otro que está a tu lado, que es tu hermano. No para que te juzgue, es para que haga la misma fuerza. Y se complemente el equilibrio, ese equilibrio santo, ese equilibrio de amor, ese equilibrio que deberíamos tener todos los cristianos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, fíjense bien, ¿cómo es que Dios es deidad? Fijémonos en esto. Porque el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más, y no porque tuviera zapatos o no tuviera zapatos, porque si en aquella época no se usaban los zapatos, pues Jesús no hubiera usado zapatos ni sandalias. Si el calzado es el peso de la responsabilidad que Jesús tenía para con la humanidad, porque si el Señor nos creó, ¿verdad? Y nos prometió vida eterna, de una u otra manera el Señor va a hacer que esa promesa se cumpla desde Adán y antes de Adán y después de Adán. Que tengamos el honor, el orgullo de cargar la victoria del Señor junto con nosotros. Somos parte de la victoria del Señor. Eso es espíritu de Dios.
Casado, yo en la verdad os digo, fruto cortado de Chabaján. Repito, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo y que yo y que cualquiera. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vuelvo y repito. Si el Espíritu de Dios no es Dios, ni es Jesús, y son tres aparte, ¿cómo es que él sabía ya que el Espíritu de Dios lo iba a bautizar a él en fuego? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios se movió en el vientre de María? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios le habló a Moisés y a todos los demás? ¿Y cómo es que aquel hombre llamado Melquisedec se presentó ante los ojos? ¿Se podía o no se podía convertir en hombre del Señor? Pero fíjese la misericordia del Señor, que aún siendo Espíritu y aún siendo Padre Celestial, tomó forma de hombre, nació por el vientre de una mujer, para que no tuviera, ni para él tener justificación delante del enemigo, ni delante de su enemigo, que somos nosotros, pero aquel enemigo, y digo nosotros, no lo digo de forma directa, sino de forma comparativa, porque nos convertimos en eso. Cuando no somos obedientes nos convertimos en enemigos del Señor. Abrimos otras puertas a otros espíritus que no son exactamente espíritus buenos, ni espíritus de misericordia, ni espíritus de salvación. Espíritu Santo y fuego. Cuando dice fuego es el calor del amor, el calor de la alegría, el calor de la ansiedad de estar en las cosas del Señor, el calor de no perder la voluntad del Señor en nosotros, viviendo en nosotros, morando en nosotros, hablando con nosotros, por nosotros y para nosotros, sin egoísmo. Ese es el fuego, ¿no? Que los satanistas estos están diciendo que si no fuera Dios, él no hablaba de candela. Claro, ellos detestan la candela porque saben que con candela van a ser condenados. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo les digo a mis hermanos y les digo a mis hermanos, no seamos como la paja, no seamos como el espino, porque fíjense lo que dice este último versículo del capítulo 3. Discúlpenme que yo hable así, pero es que yo no me sé la Biblia. Vuelvo y digo, me han dicho que cómo es que yo hablo de la palabra como si me la supiera. Pero bueno, gloria a Dios, me gozo de eso. Eso es un testimonio por un accidente que tuve. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el capítulo 4. No, sigo en él. No, sigo en el 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser, mire, el bautizo de nosotros en las aguas es un testimonio para el hombre. Es un testimonio para el hombre. Por eso es que la palabra dice que ese bautizo no te va a salvar. Pero es parte del proceso que tenemos que hacer. Es como, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Porque es un testimonio para el hombre como un deseo de querer que espiritualmente eso se cumpla. Pero el bautizo del Espíritu de Dios es distinto. Ahí no es solamente saberse la Biblia de memoria. Ahí no es solamente ser el dictador de 300 personas, de 300 almas en una congregación o el presidente de una organización cristiana.